Hermanos, es el momento de hacer la lectura de la palabra de Dios, que este domingo se encuentra en el libro El Apocalipsis, capítulo 6. Apocalipsis 6, 9 al 11. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Llegamos a la segunda parte de la tercera visión que Juan ve en el cielo. Hemos visto las dos visiones anteriores, dos visiones que nos han estado preparando justamente para entrar a esta tercera y las siguientes visiones que tenemos por delante, que en total son 7. Las dos primeras visiones nos preparan teológicamente, anímicamente, espiritualmente, para enfrentar lo que viene en las siguientes visiones. En la primera visión vemos al Hijo de Dios con ciertas características que nos animan a ver a un Señor que está en medio de su iglesia, a un Señor que no ha abandonado a su iglesia y que en todo momento, con su poder, está presente en medio de ella. En la segunda visión vemos este mensaje a las iglesias, a las 7 iglesias de Asia Menor, en el que el Señor los conoce. Y en ese tenor de conocerlos, no solo los reprende, sino que también los anima para seguir adelante. En la siguiente visión, lo que nosotros encontramos es justamente a ese Señor que toma a Juan, lo lleva al cielo, lo lleva a su misma presencia y le muestra y le contempla en esta visión el trono de Dios. Y en ese trono de Dios le muestra cómo Él es el que hace todas las cosas y que toda la historia está bajo su mano y bajo su control. Une a Juan, nos une a ti y a mí en esta alabanza cósmica en la cual el Señor es reverenciado, es glorificado por millares y millares de seres vivientes. Y cuando ya está listo Juan, y cuando estamos listos nosotros, entonces nos revela una de las grandes verdades que tenemos que enfrentar en la vida todos y cada uno de nosotros. El sufrimiento tarde o temprano llega a nosotros. Llegamos a una de las grandes verdades fundamentales que enseña la Escritura. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. A partir de esta tercera visión, lo que nosotros encontramos es la realidad del dolor. Y lo vemos a través de estos caballos que son soltados para que de alguna u otra manera el dolor en la humanidad cada vez sea mayor. Y llegamos a un punto donde este dolor que es inevitable llega al punto en que se abre el siguiente sello y lo que nosotros encontramos es una de las explicaciones más importantes que la fe cristiana está buscando. Y por eso hemos titulado a este mensaje Misión Imposible. ¿De qué se trata esta idea de la misión imposible? Hay por lo menos en los siguientes 2 sellos, 2 misiones imposibles y una tercera que vamos a agregar para esperanza de cada uno de nosotros. La primera misión imposible que se tiene aquí tiene que ver específicamente con la imposibilidad de que Dios no haga justicia. Es imposible que Dios no haga justicia. Fíjense lo que dice a partir del versículo 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgarás y vengarás nuestra sangre en los que moran en la tierra? Es imposible que Dios no actúe finalmente con justicia. Han pasado las fuerzas de la muerte, las víctimas han quedado y entonces los victimarios parece y se yerguen como personas que piensan que no habrá justicia.
Aquellos que asesinan, aquellos que degollan, como lo vimos la semana pasada, piensan que desapareciendo los cuerpos, entonces no habrá justicia. Las víctimas de la tierra, lo que nosotros observamos en este texto, son en realidad los vencedores en los cielos. Y los victimarios en la tierra son los vencidos, los aterrorizados por la ira de Dios. La apertura de este quinto sello no apunta, me parece, a ningún momento específico en la historia de la raza humana, sino que me parece que corre paralela a los 4 primeros sellos. Cuanto más violenta es la persecución, lo que encontramos aquí, la persecución en contra de los cristianos, con mayor apremio, los santos en el cielo claman por la justicia delante de Dios. El versículo 9 específicamente, cuando se abre este sello, cuando lo abre el que es digno, dice: vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos. Esta idea del altar es probablemente una idea que proviene específicamente de Levíticos capítulo 4, versículo 7, que habla acerca del altar de los corderos. Y este altar de los corderos, en este altar de los corderos se sacrificaba al cordero y había unos canales que iban directo a los pies del altar para que la sangre corriera justamente al altar. Parece que esta es la imagen que Juan está viendo, conocedor del Antiguo Testamento. Esta es la imagen que él está viendo, este altar de los sacrificios, y entonces está viendo las víctimas cristianas, aquellos que han sido mártires, está viendo la sangre correr de estas víctimas. Los mártires, entonces, asesinados por los poderes hostiles, son realmente, desde la perspectiva bíblica, corderos que junto con el cordero son y representan para nosotros las víctimas de los poderes superiores. Pero hay varias interpretaciones respecto a estos que están en el altar. Para muchos están pensando que son todos los muertos que han existido en el mundo, en el universo, en la historia de la humanidad. Para otros tiene que ver con las víctimas de alguna injusticia. Pero me parece que aquí tenemos que tener bastante claridad y tenemos que apegarnos a lo que dice específicamente el texto bíblico. Dice: de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Me parece que la Escritura es bastante concreta y no da oportunidad a pensar que estos que han fallecido, que están aquí, son específicamente todos los muertos de la historia o todas las víctimas de injusticia, sino específicamente está hablando de aquellos que por causa de la palabra de Dios y del testimonio han sido sacrificados. Y entonces esto para nosotros es una revelación fundamental. La revelación tiene que ver justamente con que el pueblo cristiano, el pueblo de Dios que ha sido perseguido a lo largo de toda la historia, que ha tenido mártires, estos mártires recibirán necesariamente justicia. Desde el Génesis nosotros encontramos que en el primero de los asesinatos dice la Escritura: la sangre de tu hermano Abel clama a Dios desde la tierra. Es decir, el hecho de haber sacrificado a alguien por lo que creía, por la palabra, significa desde la perspectiva judía que la tierra se negaba a absorber la sangre de los asesinados. Y decían los judíos: esta sangre se mueve y burbujea constantemente para reclamar justicia. Este era el concepto del pueblo de Israel. Y me parece que Juan lo trae para hablar de las almas que habían sido muertas. Y evidentemente, si nos apegamos al texto, son estas almas de los creyentes que han sido muertos, que han sido martirizados, que murieron por ser cristianos activos, que murieron por ser cristianos firmes, fuertes, permanentes en el Señor. No vamos a tomar tiempo para hablar de toda la historia y de todos los momentos en los cuales muchos hermanos nuestros han sufrido martirio por causa de la fe.
pero sabemos por la evidencia bíblica, pero también por las evidencias históricas, que ha habido muchísimas persecuciones donde Esteban fue el primero y muchos más fueron perseguidos por causa de la fe. En el mismo libro de Apocalipsis encontramos en la carta a la iglesia de Esmirna cómo Policarpo, su profeta, su pastor, fue sacrificado justamente por la fe en Jesucristo. Y recordamos que parece que sus palabras en el momento de morir fueron: por 85 años he servido al Señor, ¿cómo pues lo negaré en este momento? Lo que nosotros encontramos entonces en este sello abierto es la realidad y la verdad revelada de que estos mártires recibirán justicia. Pero encontramos también lo que aparentemente sería un reclamo. Dice el versículo 10, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgarás y vengarás nuestra sangre en los que moran en la tierra? Parece para muchos que este es un reclamo santo, se le llama, un reclamo en el cual están solicitando que, de acuerdo a su soberanía, a su santidad y a su veracidad, Dios tendría que hacer justicia. ¿No es la misma justicia que muchos de nosotros hemos reclamado en diferentes circunstancias? Si bien aquí se está hablando específicamente de los santos que han sido martirizados, lo cierto es que todos nosotros hemos vivido en muy profundas injusticias y reclamamos de parte de Dios justicia. Dice el texto y habla de los que moran en la tierra. Y evidentemente está hablando de los que los persiguieron, de los mundanos, de los impíos, de los que en términos bíblicos, apocalípticos más adelante, siguen a la bestia y cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Estas almas, estas personas no piden venganza, sino lo que en realidad piden es justicia. Y eso me parece que es parte de del ministerio profético que como iglesia tenemos que estar desarrollando, siempre a favor de la justicia, siempre pidiendo justicia. Pero lo más interesante del texto es que dice que estos hermanos nuestros están delante del trono de Dios. Y es prácticamente una misión imposible pensar que los que están delante del trono de Dios pidiendo justicia o pidiendo cualquier cosa no sean escuchados por el Señor. Una de las parábolas más interesantes de Jesús tiene que ver con esta idea de una viuda que va con un juez y clama por justicia. Y entonces la parábola termina, la encontramos en Lucas capítulo 18, la parábola termina: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? La respuesta inminente es por supuesto. Si alguno piensa que hacer una injusticia en esta tierra es prácticamente una forma en la que puede ofender y estar por encima de las personas, y además piensa que nunca nadie se va a enterar, está en un verdadero error. Es una misión imposible hacer una injusticia delante del pueblo de Dios y entonces creer, pensar, imaginar siquiera que Dios no hará justicia. Que nos escuche bien aquel que está pensando en quitarnos el templo. Que lo piense 2 veces, porque Él sigue trabajando, pero nosotros sabemos que la justicia vendrá tarde o temprano. Lo que nosotros encontramos a continuación es la respuesta de Dios. Una respuesta que me parece fundamental. Ellos claman y Dios de inmediato responde. Versículo 11. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos con ellos. El mensaje es duro y es fuerte, pero es un mensaje realista. Algunos tal vez tuvieron alguna mala opinión o una opinión incómoda de que durante la escuela bíblica de vacaciones presentamos a los misioneros.
Misioneros que en diferentes lugares y bajo diferentes circunstancias están exponiendo su vida. Y que para exponerlos tuvimos que borrar sus nombres y cambiar sus nombres y borrar sus rostros. Algunos quizá pensaron que era innecesario enseñarle a los niños que hay personas creyentes, hermanos suyos, que están padeciendo por causa del Evangelio. Me parece que el mensaje de Apocalipsis, hermanos, sustenta la idea de que es fundamental que como iglesia sepamos y estemos conscientes de esa realidad. Para que por un lado clamemos al Señor, pero para que por el otro lado nos preparemos, porque según el texto todavía hay más mártires que se tienen que unir. Pero el Señor les responde, y entonces ellos que han dado su vida por la causa de su fe, les dice el Señor, es tiempo de descansar. Y les da, dice el texto, una vestidura blanca. Es interesante que la palabra griega que se utiliza aquí es la stolé. De ahí viene nuestra palabra estola. Ya ven que antes los coros, hace algunos años, cuando los coros todavía los podíamos ver aquí enfrente en la iglesia, cuando podían cantar y emitir su sonido hacia la iglesia, hoy ya no se puede, pero antes y usaban una cosa que se llama estola. De hecho, los ministros también usaban la estola. Hay muchos ministros que hoy usan estola, pero a algunos nos ha parecido que esto no es lo más adecuado. Bueno, para aquellos que piensan que no es muy adecuado, la estola es un término bíblico. Y aquí dice que se les da una estola, una vestidura blanca. Y esta, hermanos, es una respuesta profunda y una metáfora con el sentido de descanso, de ser bendecidos, de ser victoriosos, de ser invitados a una celebración festiva, la cual garantiza y anticipa la victoria final de este pueblo. De alguna forma, lo que el Señor les está diciendo con esta vestidura blanca, con esta estola, es que finalmente van a ser victoriosos. Que finalmente ese lugar donde están, ese lugar donde van a tener fiesta y donde aquellos que pensaron que ocultando sus cuerpos, que siendo injustos, están manifestando poder y autoridad, se enfrentarán al verdadero poder y a la verdadera autoridad. La respuesta es una respuesta en la cual lo que nosotros entendemos es que finalmente los sufrimientos tendrán fin. Desde la perspectiva de los maltratadores, parece que estos mártires han sido vencidos, pero en realidad su compromiso hasta la muerte con el Señor los ha hecho más que vencedores. Imposible, absolutamente imposible que Dios no haga justicia. Imposible desde los términos bíblicos, totalmente imposible que el mal finalmente pueda vencer. Dios, el justo, el santo, el verdadero, Él será finalmente el vencedor. La segunda misión imposible, hermanos, es escapar de Dios. Si algunos pensaban que vivir en injusticia iba a ser factible, aquellos que piensan escapar de Dios es la misión imposible. No existe esa posibilidad. Se abre, dice el texto, el sexto sello, versículo 12. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Es muy importante establecer claramente qué significa este sexto sello. Y para identificar exactamente a qué se refiere el sexto sello, tenemos que ir al versículo 17 de esta misma visión. Yo sé que muchos interpretan los sellos y las visiones desde otros textos, pero lo más seguro es que nosotros debemos interpretarlo desde la misma visión. Y la visión dice en el versículo 17, porque el gran día de su ira ha llegado.
¿Y quién podrá sostenerse en pie? Así que esta visión anuncia necesariamente el juicio de Dios. Puede ser, y puede solamente ser, que el lenguaje aquí no sea necesariamente literal. No es que todas estas cosas vayan a pasar así, literalmente como están aquí. Sin embargo, describe realidades futuras, pero realidades futuras desde la perspectiva humana. Todo esto que hemos leído son cosas que todos nosotros en una o en alguna manera hemos visto, hemos experimentado. Así que, de alguna forma, lo que nosotros estamos viendo aquí es una teología desde la creación, de la creación, no tanto una descripción de eventos futuros. Lo que estamos viendo en realidad es la descripción de cómo el pecado humano ha logrado deshacer la creación de Dios. Cuando el pecado reina en la tierra, entonces la creación entera entra en caos, pues de alguna forma está desconectada con su Dios. Y esto es lo que me parece refleja este sexto sello. Hay muchos pasajes en la Biblia, hermanos, que tienen una redacción similar. Disponemos de suficiente evidencia bíblica para entender que Juan, de alguna manera, habla acerca de las escrituras que han pasado y de cómo estas escrituras del juicio final van a suceder. El universo entero queda afectado, la tierra va a sufre un cambio completo porque el día del Señor ocurrirá y cuando ocurra el día del Señor entonces la tierra tendrá que entrar en catástrofe porque entonces, solamente entonces vendrán cielos nuevos y tierra nueva. Así que hay una necesidad de que estas cosas sucedan porque solo entonces habrá cielos nuevos y tierra nueva. Los sucesos los hemos leído. Terremotos. Aquí habla específicamente el versículo 12 de un gran terremoto. Y la expresión griega que se utiliza ahí para gran terremoto es sismos mega. Así que ya se imaginarán de qué proporciones está hablando. Más adelante en el libro de Apocalipsis vamos a encontrar más terremotos. Pero aquí, para el día del juicio, está hablando de un mega terremoto. Y entonces, lo que nosotros vemos es que los terremotos sirven para destruir la vieja creación y entonces abrir paso a la nueva creación. Es un fenómeno escatológico. En la Biblia, los terremotos sirven para identificar fenómenos escatológicos y para ser de alguna manera heraldos del fin. Es, en términos bíblicos, un símbolo básico y definitivo del juicio divino. Por otro lado, dice a continuación, y el sol se puso negro como tela de silicio. Algunos dicen que probablemente esto tenga que ver específicamente con un eclipse, pero otra vez la palabra griega también nos ilustra. La palabra griega es sakos, de ahí viene saco. La idea es que se puso un saco, se vistió de silicio, prácticamente como ponerse o vestirse de luto. Esa es la idea. Ya no se usa el luto, ¿sí se usa todavía? Bueno, hay muchos que ya llegan a los funerales como si no hubiera color negro u oscuro. A mí me parece que es bastante bueno llegar y manifestar el luto externamente. El luto externo lo manifiesta el sol y simboliza de alguna manera simboliza la ausencia de Dios. Si Dios es luz, cuando el sol se viste de luto, lo que está simbolizando es justamente la ausencia de la presencia de Dios. Y luego dice, la luna con sangre, dice a continuación, y la luna se volvió toda como sangre. Algunos dicen que esto tal vez tenga que ver con la dispersión de la luz y se refiere a este efecto refractario donde de alguna manera la luna parece o se ve roja y esto algunos lo interpretan como sangre. Estos fenómenos, hermanos, son fenómenos que siguen sucediendo. De hecho, está registrado el último de estos fenómenos el 6 de agosto de este año y eso se vio en Buenos Aires, Argentina.
Ustedes pueden revisar y pueden googlear y pueden ver cómo la luna se puso roja el 6 de agosto. Son efectos y son fenómenos que siguen sucediendo en medio de nosotros, pero que de alguna forma lo que representan y lo que identifican es la ausencia de Dios. Luego el versículo 13 dice, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Algunos han interpretado esto como estrellas fugaces. Pero lo que estamos viendo es la inestabilidad del orden de la creación. Lo que ha estado sucediendo es que cada vez, conforme vamos avanzando en estos acontecimientos, hay acontecimientos tenebrosos. Cosas que de alguna forma nosotros pensábamos que eran confiables, que siempre iban a estar ahí y que en este momento ya no están. Pero luego además dice, y el cielo se desvanece. Dice el texto, dice, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer a los higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Recuerden ustedes que Juan es un hombre como ustedes y como yo. Y que cuando él sube al cielo en estas visiones, él tiene un lenguaje y tiene una visión humana y tiene que imaginar cómo explicar lo que vio. Me parece que lo que vio Juan fue tan grande y hubo tantos detalles que mucho de lo que vio seguramente nosotros lo desconocemos porque su lenguaje y sus ojos no alcanzaron a ver todo lo que pasaba. Pero el cielo, dice, se enrolló como un pergamino. ¿Se acuerdan cuando Jesús leyó la escritura en la sinagoga? Y dice específicamente Lucas capítulo 4 que Jesús cerró el rollo en la sinagoga y lo puso a un lado. Esto parece que significa como algo que ya finalmente cumplió su función y es momento de desecharlo. Pero luego dice, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Parece que la tierra sufre y convulsiona y todo, absolutamente todo cambia. La falla de San Andrés seguramente en ese momento tendrá su mayor catástrofe y entonces todo cambiará. Los continentes se separarán y todo cambiará. Las islas, habrá islas nuevas y todo convulsionará, dice el texto. Pero lo más importante de este sello no tiene que ver con las reacciones de la naturaleza, sino con las reacciones de los seres humanos. Y aquí es donde viene la misión imposible. Si ha venido el juicio de Dios, lo imposible es escapar. Pero lo intentan. Fíjense lo que dice a partir del versículo 15. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y la ira del Cordero. ¿Se percatan del propósito que tienen? Escóndanos del rostro del que está sentado en el trono de Dios. ¿Quién puede esconderse de Dios? Tal parece que estos están pensando que existe la posibilidad. Pero noten ustedes cómo la escala que se manifiesta aquí es una escala desde una perspectiva romana. Están pensando en los poderosos primero, en los reyes. Ya hay una escala social que está perfectamente hilada. Pero aquí no escapan ni los ricos ni los pobres, ni los libres ni los esclavos, absolutamente nadie. Todos están intentando escapar, porque finalmente ellos saben que la justicia de Dios va a venir tarde o temprano. Tú que has experimentado terremotos y has estado junto con alguien, ¿te has percatado de lo que dicen esas personas cuando viene el terremoto? Bueno, te pregunto, ¿qué es lo que dices tú cuando empiezas a sentir que viene el terremoto? Que nos hicieron el favor en la Ciudad de México de ponernos una alarma sísmica, que a mí me espanta más la alarma sísmica que el terremoto, pero funciona, cuando funciona bien, por supuesto. Pero cuando empieza a sonar la alarma sísmica, ¿qué es lo que dices? ¿Qué es lo que piensas? ¿Qué es lo que la gente piensa?
Lo que sucede humanamente, hermanos, es que cuando pasan este tipo de cosas, todos sabemos que probablemente ha llegado nuestro tiempo. En esta pandemia, lo único que ha sucedido es que todos los seres humanos sabemos que estamos en la fila. Lo sabemos, lo tenemos claro. Y entonces, estos que están en medio de todo el desastre, lo que piensan es en escaparse de Dios. La pregunta para ellos sería, ¿no sería mejor caer de rodillas y arrepentirte? A ver, veamos. No te vas a escapar. No hay manera de que te escapes. Sí sabes, ¿verdad?, que tarde o temprano te vas a morir. Sí lo sabes. Y no vengo de negro hoy específicamente por eso, pero por si acaso. Las estadísticas dicen que el 100% de los que nacemos morimos. Así que sí sabes que te vas a morir. Todos lo sabemos. Ahora, el tema es, ¿piensas escaparte del juicio de Dios? ¿O sería preferible, mejor, caer de rodillas y arrepentirte y pedir misericordia? Imposible que Dios no haga justicia. Y si te has subido sobre el caballo negro o sobre el caballo amarillo o sobre el caballo rojo, imposible que Dios no haga justicia. Y alguno dirá, no, yo no me he subido sobre ningún caballo. Posiblemente, aunque sea, vas en el estribo. ¿No te parece que sería mejor idea, antes que querer escapar, arrepentirte y volver a Dios? Algunos dicen, ¿por qué en el quinto sello no Dios de una vez hace justicia? Y la respuesta de Jesús es contundente. Jesús lo que dice es, simplemente se alarga el tiempo porque Dios manifiesta su misericordia. Y si no ha llegado el tiempo de juicio, entonces, en lugar de intentar escapar como hacen estos, intentar escapar del rostro del que está sentado en el trono, cosa que nunca jamás vas a conseguir, lo que mejor podrías hacer es buscar a Dios y arrepentirte mientras hay tiempo. Algunos pensaban que la pandemia iba a traer muchos arrepentidos. Igual que algunos pensaban que los terremotos iban a traer muchos arrepentidos. Pero lo cierto es que somos tan adaptables que poco a poco nos vamos adaptando y volvemos a ser lo mismo que éramos antes. Imposible escapar del que está sentado en el trono. Imposible. Pero hay una tercera cosa imposible y con esta quiero terminar. ¿Qué hacemos cuando tiemblan y se derrumban los cimientos de la humanidad o de tu humanidad? Todas las catástrofes, hermanos, sirven de metáfora del fin del mundo. Y lo que está diciendo este texto es que tarde o temprano las bases de la existencia humana van a ser desestabilizadas. Y entonces, cuando eso suceda, la vida humana va a ser radicalmente amenazada. Y se describe como una fuerza que la mayoría de los seres humanos no podemos resistir. Ni siquiera nos podemos oponer, porque son fuerzas de la naturaleza que muchos de nosotros hemos experimentado y que sabemos, no hay nada ni nadie que nos pueda salvar de esas fuerzas de la naturaleza. Pero la otra misión imposible, hermanos, es que nadie nos puede separar del amor de Dios. Imposible para el pueblo de Dios pensar o imaginar que Dios nos va a abandonar. Algunos ven en estos textos el milenio, algunos ven a la iglesia ya en el cielo, pero lo que yo puedo ver en este texto, y solamente llegando hasta aquí, es que no necesariamente significa que esas cosas no las vamos a vivir como creyentes. Pero cuando como creyentes las bases parece que se derrumban, entonces tenemos que recordar que es imposible ser apartados del amor del Señor. Yo no sé cuál sea tu experiencia y cuáles hayan sido las bases de tu vida que hayan sido derrumbadas, pero probablemente tu mamá murió en el momento menos indicado, cuando eras niño, cuando eras adolescente. Tal vez tu papá murió en algún momento en el que seguramente era el peor momento de tu vida. O probablemente tu familia se desvaneció.
Probablemente entraron en discusión y entró una circunstancia difícil donde las bases entonces firmes que tenías se desvanecieron. Probablemente la salud ha quebrantado tu cuerpo y este cuerpo ha pasado factura a una enfermedad que ha sido prácticamente imposible erradicar. Probablemente en este tiempo de pandemia tu negocio ha venido abajo y esta certeza y seguridad económica se ha desvanecido y el caos parece que atrapa a tu familia. O quizá la estabilidad de tu mente por diferentes circunstancias se ha visto mermada, de tal forma que el enemigo ni siquiera está fuera, el enemigo está dentro de ti. Y todo lo que te daba estabilidad ha ido acabando, ha ido acabándose, ha ido deteriorándose y ha hecho caos en tu familia, caos en tu vida. Para ti justamente es el mensaje. No existe caos, no existe absolutamente nada que te pueda separar del amor del Señor. No existe la posibilidad ni siquiera que la bestia pueda contra los hijos de Dios. No hay nada ni nadie que nos pueda separar del amor del Señor. El desmoronamiento del mundo no significa que la roca eterna no siga ahí, firme. Jesucristo, el Señor, es nuestra roca eterna y cuando un mundo se destruye y cuando un mundo se desvanece por la razón que sea, Jesucristo siempre está ahí como la roca verdadera, como la roca de nuestra salvación. El que conoce realmente el Evangelio sabe que Él es su Salvador. El que realmente ha vivido en el Evangelio sabe que en el presente siglo y en medio de todos los desafíos que vive, en el nombre del Señor seguiremos haciendo proezas. Porque hoy, bajo la circunstancia que vivamos, el Señor sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de todos los siglos. Cuando más creemos, hermanos, cuando más crees que todo es igual, es entonces cuando todo puede cambiar. Y la pandemia nos lo ha demostrado. Pero cuando todo cambia, siempre recordamos que hay un ser que no cambia, que es inamovible, que es permanente, y ese es nuestro Señor. Y bajo cualquier circunstancia y en cualquier momento tenemos que estar preparados para su encuentro, para ser abrazados por Él, bajo la circunstancia que sea. Benditos, benditos todos aquellos que hoy han sido abrazados por el Señor, porque estamos seguros que están en el mejor lugar. Pero benditos todos nosotros que aún en medio de estas circunstancias sabemos que aunque la tierra tiemble, tenemos que confiar. Que el Señor nos bendiga.